Yo ahora quería hablar un poco precisamente estábamos hablando del Atari, de las ventas malísimas que tuvo ET, y quería hablar un poco, quería hacer una sección de retroreseña que habla un poco de la historia del videojuego desde el punto de vista de la consola, desde el punto de vista de lo que supuso la carga, una consola, su carga en el tiempo, todo el legado que dejó y todo eso, ¿no? Y quería empezar hablando del Atari 2600, que es una consola que salió en el año 1977, ¿vale? Bueno, en esta quiero poner un poco en contexto, ¿vale? Antes de hablar de la consola en sí, quiero poner un poco en contexto todo esto. ¿Por qué? Porque en el año 1977, bueno, era un año un poco convulso en el cual todo el mundo se quería subir al carro de las consolas. Todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo se quería subir al Panasonic e IBM, mi abuela, ¿vale? Con, con una barra de pan también quería hacer una consola. Todo el mundo estaba ahí, todo el mundo quería llevarse una tajada y todo el mundo quería ser el primero en descubrir una forma distinta, nueva, de poderle sacar el mejor partido. Y la verdad es que fueron unos años, desde principios de los años 70 hasta 1980 prácticamente, que llegó Nintendo y dijo, mira, iros todos a la mierda, dejadme a mí, ¿vale? Hasta ese momento pues fue una época muy convulsa en la cual, ya te digo, cada año habían de salida 3 consolas distintas, ¿vale? Y es muy interesante porque estos años pues sirvieron para que se hiciesen muchas pruebas, evidentemente la mayoría fallidas, pero muchas otras que quedaron en la posteridad y que son muy muy buenas para entender cómo el videojuego, y ya no solo el software sino también el hardware, las consolas ha ido evolucionando, ¿no? Y llegamos a Atari. Atari estaba ya se había hecho un hueco la compañía en este sector, porque tenían el Pong en las máquinas recreativas y Gran juego. claro, y bueno, pues había un montón de compañías que querían llevar eso al hogar de la manera que sea. Entonces Atari dijo, bueno, ya que yo he popularizado el Pong, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Qué narices. Entonces hicieron una primera versión de Pong para las tiendas, para las casas, que salió muy bien. Muchas personas se subieron al carro, como te digo. Y luego en el año 77 salió el Atari 2600, que es la primera consola de la empresa Atari con su mismo nombre, ¿no? Con el nombre Atari. Es una consola que estaba toda hecha de plástico, ¿vale? Por más que pareciese que era madera, la parte de delante, en realidad no, todo era plástico. Es verdad que tenía la estética así como de madera. Sí, tenía una estética rollo la mesita de noche de tu abuela, ¿no? Pero no, pero es todo madera, de hecho muy barato, o sea, en esa época se invertía lo mínimo, y todo es de China, todo es muy, bueno, no se parece mucho a lo que pasa hoy en día, pero todo es muy barato, todo es plástico, y sobre todo son épocas en las cuales pues también se estaba un poco lanzando al mar de oportunidades, ¿no? Entonces tampoco es lo que es hoy en día en cuanto a productos y materiales. Y bueno, ahí había mucho que arriesgar ahí. Sí, había mucho que arriesgar, pero también te digo que era algo jugoso, ¿no? O sea, te llevabas tu tajada seguro. Sí, pero me refiero a que por eso intentaron a lo mejor ahorrar un poco más en los materiales. Sí. No estaban seguros tampoco de que lo fuera a petar. Sí que lo querían conseguir, pero Sí. siempre está la inseguridad esa de, hostia, tampoco me voy aquí a gastar una mitad ahí. Tal cual. Y bueno, pues a Atari le salió muy bien porque popularizaron un montón de juegos de 8 bits que estaban saliendo en esos años también para otras consolas, por ejemplo la consola Odyssey. Pero lo bueno de Atari es que digamos que sentó un poco las bases de lo que era tener un mando y de lo que era jugar con un mando.
¿Por qué? Porque antes muchas otras consolas querían emular la computación, querían emular lo que hacía IBM con el típico teclado, querían emular todo eso. Entonces llegó Atari y dijo, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo que sea totalmente independiente de manera visual. Y también generaron estos joysticks, ¿no? Que tienen forma de un palito y un botón, y bueno, pues eso un poco cogieron también, bebieron un poco de las recreativas, ¿vale? Porque las recreativas también tenían un palito y botones, pero separándolo un poco y llevándolo a la mesa de tu hogar, ¿no? Sí, en general yo creo que eso también lo hicieron un poco ¿para qué queremos un teclado completo si a los juegos que conocemos podemos jugar con esto, que es muchísimo más simple y la gente lo va a entender mucho mejor? Exacto, tal cual. Bueno, el Atari 2600 salió en el 77, como decía. Al principio, cuando salió, se llamaba Atari Video Computer System. Luego, cuando salió el Atari 5200, a este se le rebautizó como 2600, pero bueno, en realidad se llamaba primero VCS, perdón. Y bueno, decir que el Atari 2600 ha tenido varias vertientes cuando salió en la época. Es un poco lo que pasa hoy en día. De hecho, la fórmula se sigue repitiendo. Hoy en día se estrena la Play 4, sale al mercado la Play 4, y al año sale la Play 4 Pro, ¿sabes? Y a los 2 años está saliendo la Play 4 Pro Plus 3000, ¿sabes? Ultra definitiva. Sí. Sí, o la Switch o la Nintendo DS. Bueno, con la Nintendo DS fue un circo, fue una locura. Salió la DS, salió la DSi, la DS Pro, la DS y Lite, la DS Lite Pro y Revolution, la 2DS, ¿vale? También la DS también es una de las consolas más vendidas de la historia, por este tema también. Bueno, pues mira. Y eso, bueno, pues mira, los de la DS aprendieron un poco de Atari, porque Atari hizo eso con la 2600. Uh-huh. Y la verdad es que es una consola que yo le guardo mucho recuerdo, porque yo cuando era pequeño mi padre tenía el Atari y en realidad lo jugaba mi hermano. Yo ni jugaba, ¿sabes? Yo solo veía 4 puntos que hacían luces y yo flipaba. Y claro, mi hermano supongo que jugando fliparía más, no lo sé, la verdad. Pero bueno, quería traerlo aquí. Es una consola que también tenía muchas palancas de comando en la consola en sí, porque anteriormente, hoy en día ya casi no, ya casi solo está, de hecho ya no hay ni siquiera botón para encendido, se enciende con la mente, creo, hoy en día. Pero antes habían incluso palancas de comandos para todo, para ponerlo en blanco y negro a color, para ponerlo para encenderlo y apagarlo, para un montón de cosas. Y el Atari, también decir que se utilizaba con cartuchos, los juegos eran cartuchos, y también popularizaron que los juegos fuesen cartuchos, que fue algo que luego Nintendo llevó consigo, por más que desde mucho antes, desde incluso los 70, ya estaban también otra vertiente de esta industria, estaba probando también meter juegos en CDs, ¿no? Que luego también se fue popularizando con la PlayStation, pero bueno, Atari siguió este modelo, les fue muy bien con los cartuchos y bueno, pues ya está. Luego sacaron la versión Junior, que era como una Atari mucho más pequeñita, ¿vale? Como la PlayStation Slim, ¿sabes? Pues ese rollo es que de verdad, o sea, las similitudes que hay, es lo que hemos hablado antes, que las historias se repiten siempre. Las similitudes que hay, si le hablas, por ejemplo, a alguien de esa época, te quedas flipando porque es muy parecido. Y bueno, pues los juegos más conocidos de Atari, evidentemente trajeron el Pac-Man de las recreativas, el cual tuvo muchas ventas. Trajeron el Space Invaders también de las recreativas, el Asteroids, el Missile Combat, y bueno, luego pues estuvieron así muy fuertemente hasta que sacaron el extraterrestre en 1982 y se fueron a la mierda.
Porque Atari precisamente, después de vender también en mercado estadounidense, también sentó un poco la crisis de los videojuegos del 83, la cual incluso si no hubiese sido por Nintendo, habría sido catastrófico y quizá los videojuegos no serían lo que son ahora. Sí, la crisis esa también vino porque, digamos, que no habían ideas nuevas. Todos los juegos eran más de lo mismo, empezaron a salir clones de lo mismo, la gente empezó a cansarse de hacer, y lo que hizo fue traer algo nuevo. Por eso digamos, acabó sobre todo con la crisis. Pues sí. Esa es la historia, sí, más o menos. Esa es la historia, y estaremos hablando de Nintendo, seguramente, de alguna consola de Nintendo más adelante. Pero bueno, hoy quería traer a Atari porque me parece uno de los precursores de la industria tal y como la conocemos, y les debemos mucho, por más que casi nos maten a todos con ET la extraterrestre, que bueno, a día de hoy no queda ninguna copia. Si sois poseedores de una copia, pues sí, enhorabuena. He visto vídeos de ese juego y es de todo menos divertido. Puede que sea una de las experiencias más frustrantes y poco entendibles. Es lo que te comenté antes, es un juego que salió para vender en Navidades, es un juego que salió en una época en la cual los grandes magnates, que eran los únicos que metían pasta para que esto saliese adelante, eran los que menos jugaban y los que menos les importaba una mierda este tipo de cosas. Y bueno, te diría que es que la historia se repite, también te digo. Y bueno, pues salió lo que salió y lamentablemente no hemos aprendido nada, pero bueno, le demos un montón a Atari. Y nada, si queréis podemos hablar en otra ocasión del 5600, que también debe un montón de cosas, tuvo un montón de adelantos o de otras consolas. Y vale, pues nada, puede ser, es posible que para acabar acá como una especie de por Twitter una encuesta para ver de qué consola podremos hablar la semana que viene o la quincena que viene. ¿Qué te parece? Perfecto. Vale. Perfecto, sí. Lo pondremos en Twitter. Yo en mi cuenta también lo retuitearé. Venga. Vale, pues siguiente tema.